Gracias, Hugo y Pablo, por la invitación. La verdad, los felicito por el evento. Estuve aquí, fui parte del la primera jornada bursátil y regresar después de, creo, 7, 8 años, ¿no? La verdad es que es alentador ver, porque la verdad es que he visto que, digamos, hay mucho más interés en el mercado, hay una agenda mucho más copada que de la cual hemos escuchado esta mañana y me adelanto a pensar que deben estar pensando en cambiarla ya, porque con las cosas que he escuchado y las tareas que les están poniendo al frente, la verdad es que veo que van a tener un periodo y momentos bien atareados en las próximas semanas y próximos meses con todos estos temas, ¿no? La verdad es que han sido charlas y presentaciones bastante interesantes. Me quedo, y la verdad es que escuchándolo digamos a José hablar sobre los requerimientos que se vienen en materia de, llamémosle simplemente, de la matriz energética y el financiamiento que el país requiere para los próximos meses y el financiamiento y el reto que eso implica, la verdad es que tienen retos, yo le diría que parecen imposibles en un inicio, pero les deseo la mejor de las suertes y destaco un tema de lo que mencionó José antes de entrar a la discusión de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Reglas claras y estabilidad. Creo que a todo lo que hemos conversado el día de hoy falta hablar del tema macro, ¿no? Digamos, me voy y la verdad es que esta visita que he hecho a Bolivia después de mucho tiempo, también he notado un cambio tremendo en la actitud de la gente. Hemos llegado y hemos comentado entre los que hemos venido del exterior, el entusiasmo y las expectativas que existen son impresionantemente buenas, ¿no? Y eso es muy positivo para la economía. Aquellos que hemos estudiado economía, no sé si hay muchos acá, pero hay un factor que es la expectativa en toda ecuación y en toda regresión que hacemos para predecir el futuro, ¿no? Y la expectativa es fundamental, ¿no? Si uno espera que el consumo, digamos, que va a ganar más, consume más. Si uno espera que las cosas van a invertir más, ¿no? Y realmente el espíritu es muy importante en ese sentido. Pero el espíritu no es todo, como mencionó José, ¿no? Si no tenemos reglas claras y una institucionalidad y un macroeconómico sólido y contundente, la verdad es que todo esto puede, digamos, no concretarse y empezar un poco las desilusiones a lo largo del camino. La experiencia que hemos tenido nosotros en el Perú, espero y encantados de poderlas compartir en otro momento, pero la verdad es que fue sumamente positiva en un momento crítico como el que ustedes han tenido en los últimos años. El Perú salió de un proceso en los años 90, ¿no? Con una inflación de 7.000%, con caída de la inversión, con una pobreza enorme, y la verdad es que hubo un momento de cambio, y las cosas realmente evolucionaron tremendamente bien en los siguientes años. O sea, rápidamente se puede recobrar la confianza, se pueden establecer reglas que determinen y que generen esa confianza de parte de los inversionistas, y volvamos a tener tasas de crecimiento, digamos, por encima de los promedios que estamos acostumbrados para poder recuperar el territorio perdido, para poder contrarrestar la pobreza del país, para poder realmente salir adelante y tener un mayor bienestar en el país. El Perú logró rápidamente pasar de tasas de crecimiento de la inversión digamos, de single digit, como decimos, de tasas del 7-8% del PBI a tasas del 20%, 25% del PBI de inversión anual, ¿no? Ahora, valgan verdades, esto fue fundamentalmente el sector privado, y es ahí un poquito donde tenemos que llamar y tener que abocar a los propios bolivianos que tienen sus recursos en el país, y seamos francos, o sea, hay muchos recursos bolivianos fuera del país que necesitamos darle esa confianza y esa seguridad para que regresen al país e inviertan en estos procesos. El 80% de la inversión en el Perú es del sector privado. El 20% únicamente es en parte del sector público y parte es inversión extranjera. Entonces, ha dependido mucho de los peruanos, y creo que estoy seguro y convencido que los bolivianos van a volver con ese entusiasmo en tanto se les ofrezcan esas reglas claras a lo largo del tiempo. Así que creo que el futuro es prometedor para nosotros, digo yo, y digo nosotros porque hace 20 años que vengo a Bolivia trabajando con la infraestructura del mercado. He sido director del EDB desde su fundación hasta el año 2018 y he vuelto a asumir el cargo este año, así que estoy feliz de estar acá y me siento, la verdad, que muy bien en mi casa acá en Bolivia. Disculpen que me quedo sin aire, pero todavía no me he acostumbrado. Así que estoy como corriendo y pensé que estaba en buen estado. Pero bueno, dicho todo eso, como les digo, pienso que está en un momento, una oportunidad genial, en la cual, como les digo, me siento parte de ella, me siento con mucho entusiasmo y esperando ver estas cosas. Creo que tiene una agenda súper atareada. No sé si la integración al final ya es la gota que rebalsa el vaso y si finalmente con eso, digamos,
vulgarmente decimos rayan, ¿no? O sea, y terminan saliendo de sus casillas en cuanto a las tareas que tienen por delante. He sido parte de una integración que se ha comentado mucho y que sigue como, digamos, referente hoy día en la región, y le diré un poquito compartir las experiencias y un poco los logros que hemos tenido en materia de integración a lo largo del tiempo. Pero es necesario un poco entender por qué hoy día hablamos de integración. La verdad es que han comentado hoy día la integración ya está en el tapete de los planes de la bolsa, los planes del EDB, los planes del mercado, y es interesante ver por qué estamos planteando nosotros la integración el día de hoy. Y hay varios factores, o sea, hay un contexto global que nos está empujando a eso, lo hemos hablado el día de hoy, entre la inteligencia artificial, la tokenización y una serie de otros factores. Digamos, hay elementos que van a salir fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras fronteras, y es necesario adaptarnos rápidamente. Hay un tema de oportunidad en tratar de acceder a muchas de estas cosas y tratar de reconectarnos con un mundo que está cada vez más tokenizado, quizás, ¿no? La competencia de flujos internacionales también es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? No sé si voy a usar cifras que no las he puesto en la presentación, pero voy a tratar de ser lo más aproximado posible. Se habla de que más o menos en los mercados de capitales a nivel mundial hay 120 trillones de dólares, de los cuales se estima que más o menos entre el 85 y el 90% están en países desarrollados. Solamente el 10 y 15 están entre países emergentes. Y el resto, que es del 1 al 2, están en países ya frontera, ¿no? Perú, Colombia, Chile, Brasil y México somos emergentes. Argentina es frontera y el resto de Latinoamérica no está en la figura, ¿no? Les digo para que entender un poquito las magnitudes. Si sacamos y multiplicamos, nos vamos a dar cuenta que los países emergentes son apenas 10% de eso, estamos hablando posiblemente de 10 trillones, pero de esos 10 trillones, Latinoamérica es apenas el 1 o el 2% de esos fondos. O sea, veamos cómo nos vamos achicando entre la ecuación general. Es decir, estamos peleando por estos fondos. Hace 20 años, las cifras de Latinoamérica eran el doble. Era el doble de países emergentes, era el doble de países para los países latinoamericanos, y lo único que se hace, un poco nuestra cancha se va achicando. Y tenemos que hacer esfuerzos por tratar de competir y tratar de recuperar el sitio que teníamos. Entonces, esos son los esfuerzos. Y si nosotros seguíamos, y cuando nosotros veníamos trabajando, conversando entre las bolsas, veíamos que se nos iban individualmente, no sentíamos que teníamos la fuerza y para poder nosotros de alguna forma competir con las tendencias que existían a nivel mundial, con economías como China, entrando entre países emergentes, entre otros, y que cada vez siguen comiendo un poco más. Sin embargo, la región estábamos fragmentados. Teníamos 18 bolsas en 18 países distintos, y eso de alguna forma, como digo, no nos permitía tener la escala que veíamos, y había una serie de proyectos de integración regional que de alguna forma nos llamaban a reflexionar. Si estamos pensando como país en integrarnos, en derrumbar fronteras, ¿por qué no nosotros como mercados empezamos a tener prácticas de alguna forma promover esa unión de esfuerzos por una mayor integración? En el caso del país, en el caso de Bolivia, vemos que es un momento ideal para hacerlo. Este es el momento en que finalmente tenemos un gobierno que es amigable con el mercado en general, que creo que está fundamentalmente de acuerdo con una apertura comercial y económica, y es el momento ideal para tratar de aprovechar de ese envión para ganar este espacio y tratar de integrarse con el resto del mundo y capitalizar en una serie de las virtudes que esto nos ofrece. Lo primero, y también resaltar, cuando nosotros hablamos de integración, Perú, Colombia y Chile se han fusionado finalmente, después de hacer un esfuerzo que vamos a comentar rápidamente el MILA, pero pensar que la integración regional de mercados de capitales no es un fin, o sea, no estamos con esto nosotros planteando, ni hemos discutido con la Bolsa y con la EDB, digamos, la teoría necesaria de irse con una fusión. La idea es, hoy pensemos en que este es simplemente un mecanismo que nosotros utilizamos, pero que a la larga no es el fin necesariamente. La idea es el camino hacia tratar de lograr una serie de beneficios que, como vemos, lo que estamos buscando es mejorar la relación costo, digamos, de beneficio, participar en el mercado, de atraer nuevos productos, de adecuarnos a prácticas internacionales, de promover condiciones óptimas para una mayor competencia, etcétera, etcétera. En realidad es un mecanismo que nos permite, digamos, entrar con una mayor velocidad a un mercado único, un mercado en que nos vean como un todo, con mejores prácticas, con una unidad, y que podamos de alguna forma capitalizar en ese entorno para captar mejores recursos. Hay un término aquí que
que creo que también es importante resaltar, el tema de mercados de capitales, ¿no? Y es que entendemos nosotros por mercados de capitales y cómo nos aseguramos que todos entendamos las virtudes que tiene el mercado de capitales. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos en nuestro país, y nosotros hemos sufrido mucho, al menos yo les cuento la experiencia del mercado peruano, en tratar de destacar las virtudes de los mercados de capitales, que pocos lo entienden. Poco en los, no en los pasillos, pero un poco en los... El término capital usualmente se asocia con una clase social, se asocia con una clase, como les digo, empresarial, ¿no? que es explotadora, que el capital versus el trabajo suele ser, digamos, son contradictorios y que son abusivos, etcétera, etcétera. Y muchas veces, porque la verdad es que hemos tenido siempre comentarios muy contrarios a promover el desarrollo de capitales. Y la verdad es que, si ustedes ven, en cualquier consulta que ustedes pueden hacer a través de la inteligencia artificial, es muy difícil lograr el desarrollo sin un mercado de capitales desarrollado. Y creo que ese aspecto en particular, esa frase de lograr el desarrollo a través del mercado de capitales, es fundamental que hagamos esfuerzo porque esto cale en la mentalidad de todos aquellos que tengan que ver algo con el futuro de este país, ¿no? El mercado de capitales nos ofrece a nosotros los recursos de mediano y largo plazo que son necesarios para financiar justamente aquellos proyectos que son necesarios para el desarrollo del país. Pensar en subsistir sin ellos, no estoy diciendo de que, digamos, pensar que podemos subsistir sin ellos es pensar en el corto plazo. Es decir, se han dado países que han crecido, o sea, no voy a negar, hay países que han crecido sin tener un mercado de capitales. Sí, ¿a costas de qué? Financiamiento del Estado, financiamiento multilaterales, financiamiento del bienestar del pueblo a través de políticas inflacionarias quizás, cosas que a la larga no lo hacen sostenible en el mediano y el largo plazo. Y por lo tanto es importante que tengamos un mercado de capitales bien desarrollado para que acompañe el desarrollo que necesitamos. Va a ser muy difícil que lleguemos a cubrir la brecha energética que se tiene en el país si no tenemos un mercado de capitales que pueda apoyar un desarrollo de esa naturaleza. ¿Y a quién le va a afectar? A todos ustedes. ¿A quién le va a afectar? En alguna de las charlas se habló, dijo, no tenemos muchos inversionistas en el país, en el momento mencionó Pablo en su presentación original. Es otro de los, un poquito, no estás equivocado, no tenemos inversionistas directos, pero indirectamente los fondos de pensiones invierten en el mercado. La gestora, entiendo, se invierte en el mercado el capital de todos nosotros, como pensionistas, las AFPs en el caso peruano. Y si es que ellas no tienen los instrumentos para rentabilizar esos proyectos, para darnos esa rentabilidad en el mediano y largo plazo, todos nosotros estamos siendo afectados por una falta de un desarrollo del mercado de capitales. Entonces hay que transmitir las bondades que se tienen para efectos de poder nosotros conseguir el apoyo que finalmente necesitamos de todos los distintos actores del mercado para desarrollar digamos, proyectos de esta naturaleza. Y aquí empezamos un poquito con cómo fue que nosotros lo hicimos en el caso, digamos, en el caso peruano, colombiano y chileno, ¿no? Y digamos, no voy a cubrir todos los detalles, simplemente decirles, nosotros hace 15 años tuvimos la intención y veíamos que de alguna forma no estábamos avanzando a la velocidad que todos queríamos andar y creíamos que la única solución era de alguna forma empezar a pensar en la integración de los mercados. A lo largo de estos días que estaba en Bolivia me preguntaban, oye, ¿por qué ustedes tres nomás? ¿Por qué no nos invitaron a todos? ¿No? Y es una pregunta muy lógica, ¿por qué no incluimos a otros países de Latinoamérica al momento de hacerlo? Brasil era muy grande, a México lo incluimos en algún momento, pero México también es bastante grande y ya tenía vida propia. Realmente los que necesitábamos de este esfuerzo en línea de tamaño, los siguientes éramos nosotros tres. Éramos tres países que habíamos desarrollado nuestra infraestructura de mercado de forma bastante paralela, era a un nivel equivalente. Éramos países que habíamos tenido en ese momento un pasado reciente político y económico semejante, habíamos sido, digamos, democracias que habían optado por abrir sus mercados, que habían optado por hacer acuerdos comerciales transfronterizos, que habían decidido suscribir acuerdos comerciales entre sí mismos para eliminar todo tipo de barreras. Es decir, se daban todas las variables que de alguna forma hacían práctico el tratar de integrar una integración entre estos tres países en ese momento en particular. Económicamente habíamos logrado avanzar individualmente y a distintos ritmos, los tres habíamos logrado el grado de inversión, los tres habíamos logrado la categoría de países emergentes, entonces era casi un trabajo entre iguales que nos permitía pensar que el esfuerzo iba a ser mucho más fácil entre los tres países para poder avanzar en ese momento.
Entonces empezamos a hacer el esfuerzo, buscamos en realidad que interconectarnos, ¿no? Interconectarnos, interconectarnos y buscar el reconocimiento de los valores en cada uno de los distintos mercados. No, es decir, evitamos el ir a pensar en una integración corporativa, es decir, una fusión de las empresas como tales, pensando que la interconexión era suficiente. Fue un paso bien importante y clave para la segunda etapa, pero no fue suficiente para darnos un poco los resultados que todos esperábamos de una integración de esta naturaleza. Logramos que los valores sean reconocidos en cada uno de los mercados, logramos que los reguladores validen las regulaciones de los países o que homologuen sus prácticas en los 3 países. Y logramos avanzar mucho en desarrollo de estándares internacionales al trabajarlos un poco entre los 3. Pero finalmente los resultados económicos, los resultados de volúmenes, los resultados de operaciones transfronterizas no se llegaron a dar porque teníamos, digamos, lo que faltaba y era pensar un poco más desde el punto de vista del cliente y tratar de hacer las cosas fáciles. Es decir, pensamos que con estas facilidades era suficiente, pero la verdad es que nos quedamos cortos. El cliente seguía teniendo 3 puntos de conexión para efectos de poder liquidar las operaciones, tenía que lidiar con 3 monedas y con 3 mercados distintos para el momento de tratar de consolidar sus operaciones, y la verdad es que no hicimos la entrega suficiente de valor al cliente como para que esto realmente funcione. No fracasamos, como te digo, en ningún momento, digamos, nos cuidamos mucho, y digamos, no es por cuidarnos y decir, oye, lo que hicimos hace 10 años o 10 años antes de la fusión no sirvió, avanzamos muchísimo, porque de alguna forma preparamos al ambiente, nos dimos cuenta de dónde es que estábamos fallando y qué era lo que necesitábamos. Y es en ese momento, casi 8 años después de que nosotros implementamos el MILA, que nosotros decidimos ir por, decidimos ir hacia la fusión, basado en que también a lo largo de este año, como ven, del 2000 hasta el 2020, creo que fue la última transacción que yo me acuerdo de decir, en otros mercados también se empezaban a dar fusiones, se dan a dar más integraciones, y a nosotros se nos ocurrió, después de, digamos, una serie de reuniones, y la verdad es que, digamos, nos frustrábamos porque no llegábamos a presentarle a nuestros directorios los resultados correspondientes, en atrevernos a decir de que por qué no pensamos en una sola empresa para que gestione todo esto. Uno de los grandes inconvenientes que habíamos visto en ordenar todos esos temas que nos faltaba para entregar a los clientes era que los 3 países actuábamos con prioridades distintas, ¿no? Es decir, los gobiernos empezaron a cambiar, uno de los elementos, ¿no? O sea, después del año 2011 en que empezamos a ver el tema, los gobiernos, digamos, unos iban en un sentido, otros iban en otro sentido, los reguladores, algunos iban en un sentido, los otros en el otro, y al final la decisión fue, si es que no hay una sola cabeza y un ordenamiento táctico, estratégico y táctico, finalmente esto no va a funcionar. Entonces es ahí donde nosotros decidimos proponerle a nuestros directorios, como digamos nosotros los ejecutivos, decidimos proponerle al directorio el que nosotros fusionásemos las 3 bolsas. ¿Qué lográbamos con esto? Digamos, como les digo, logramos orientar, para empezar, concentrar recursos, focalizarlos en esfuerzos únicos, digamos, no pensar cada uno en mejorar su plataforma, interconectar su plataforma, o que desarrollemos plataformas únicas a través de los cuales los inversionistas de los distintos países pueden actuar y los inversionistas extranjeros pueden entrar y salir a través de una sola puerta de acceso hacia los distintos mercados. Ayer hablamos, en vez de estar manejando 3 códigos para acceder a las tres instituciones distintas, hoy trabajemos con que las personas realmente tengan este concepto de unidad respecto al mercado de valores. Y es ahí donde nosotros empezamos. Este es un proyecto que se inicia en 2018, y quiero ponerles toda esta línea de tiempo para que lo tengan bien claro. Nosotros no nos venimos a decirles que este es un proyecto que se termina mañana, ni pasado, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Este es un esfuerzo que se tiene que empezar a trabajar uno para que de aquí a posiblemente 5, 6 o 7 años tengamos una integración sumamente potente. Ahora, no es que vamos a tener los beneficios recién dentro de 6 o 7 años. El proyecto es escalable y la idea es que nosotros vayamos avanzando en distintas etapas a fin de ir incorporándonos hacia un proyecto de integración. Nos preguntaron, bueno, ¿hay espacio para que entren otros en una integración como la que nosotros hemos hecho? Sí hay espacio una vez de que nos
nosotros como NUAM, y sigo hablando por más que ya se ha retirado del grupo, pero que nosotros como NUAM hayamos terminado de ordenar todo este proyecto en el cual nosotros estamos actualmente involucrados, ¿no? Una vez que terminemos nosotros en el 2028, aquí les he puesto un poco la línea de tiempo de los temas en que estamos trabajando y la oferta que nos hemos comprometido con el mercado para el 2028, terminar íntegramente con, digamos, con la propuesta que dimos nosotros al mercado el día 1. Sin embargo, a lo largo del tiempo ya se han empezado a hacer ciertas y se tienen resultados, ¿no? La sola asociación de las tres bolsas, la comercialización de los distintos productos a través de una sola ventanilla, ¿no? El abordar los temas que se han mencionado, de tratar de mejoras operativas, del uso de la inteligencia artificial, cuando incorporemos los temas de tokenización, etcétera, etcétera. La idea es que ya se empiezan a ver resultados. Los volúmenes han incrementado significativamente el año pasado, ¿no? En doble, digamos, todo ha crecido prácticamente en doble dígito. Y las inversiones también son mucho más voluminosas y son en proyectos bastante aspiracionales para todos los que trabajamos dentro del grupo, y tenemos la expectativa de que esto, como les digo, funcione de una forma realmente fabulosa de aquí a la plena implementación en el año 2028. Entonces, este es un proyecto, como digo, este es el proyecto en que nosotros primero buscamos la interconectividad, después de eso buscamos la integración, y en el cual nosotros después de ese plazo estamos, creo que, dispuestos a interconectarnos con cualquier mercado de la región, a ofrecer la plataforma, pensando siempre, como digo, con ese statement que hacemos al inicio, de que realmente con un mercado unido en la propia región tenemos más oportunidad que seguir trabajando nosotros de manera individual. Para esto se tiene que trabajar internamente en una serie de aspectos, ¿no? Hoy día hemos visto, digamos, los temas regulatorios, o sea, hay que regular y desregular, ¿no? Y posiblemente tanto esfuerzo por un lado como por el otro, para asegurarnos nosotros no solamente incorporar los mejores estándares, sino asegurarnos de que todo esto se haga en la forma más eficiente y operativa posible, ¿no? A lo largo de este tiempo, digamos, esperamos nosotros también mejorar en los aspectos macroeconómicos para dar el elemento fundamental, la confianza y la seguridad a los inversionistas, para que puedan acceder a este mercado y para que este mercado pueda ser parte del grupo de mercados emergentes en el cual estamos nosotros el día de hoy. Entonces, esta es una opción para nosotros fundamental. Hemos apostado por la integración como la única forma de poder nosotros seguir creciendo a las tasas de crecimiento que venimos haciendo, de captar el mercado de capitales que nosotros necesitamos, no solamente para las inversiones en mercados locales, sino además para ofrecerle, en el caso al peruano, al colombiano y al chileno, oportunidades de inversión en mercados también del exterior, porque estas son plataformas bastante versátiles para ir y venir y estar interconectado con el mundo. ¿Cómo creemos nosotros que se puede trabajar este tema? Uno de los temas que me pidieron cuando me invitaron a participar en esta jornada era tratar de proyectar las etapas o los momentos. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Sí, ahí estoy bien ya. No, ahí estamos bien, tranquilo. Pero bueno, la idea no es un todo o nada. Creo que hay formas de poder nosotros avanzar de manera progresiva, ¿no? Sí creo que la fase 0 es fundamental para el mercado, ¿no? Hay temas que tenemos que nosotros arreglar y gestionar a la interna desde el día 0, el momento 0, ¿no? La integración al exterior requiere que mejoremos una serie de aspectos, requiere que pensemos y repensemos todos la integración inclusive de las propias plataformas internas para hacerlas las más eficientes y operativas posibles. Esto no es un tema que estamos innovando. Antes de nosotros fusionarnos con, digamos, Perú, Colombia y Chile, Colombia y Perú logramos la integración vertical de nuestras infraestructuras. Tratamos de optimizarlas y ponerlas en forma para poder asumir este reto, ¿no? Nos simplificaron muchísimo la integración final, pero la verdad es que nos pusimos ese reto y nos hicieron hacernos bastante eficientes antes de poder entrar a estas líderes. Es importante que se trabaje a la interna, como les digo, y que eso sí es fundamental a nivel macro, trabajar con las distintas autoridades. O sea, hoy día, digamos, no solamente es que no somos mercado frontera inclusive, pero nosotros no somos grado de inversión como país. Entonces va a ser muy difícil lograr financiar todos estos proyectos energéticos si el país no tiene grado de inversión.
¿no? Entonces, ¿qué se hace para tener grado de inversión? ¿No? Hay que trabajar políticamente en tratar de mejorar ese perfil para poder nosotros tener un mejor ranking a nivel mundial. El hecho de no ser grado de inversión hace que la tasa de financiamiento y el ENVI, que en Perú está entre 150 y 250 puntos básicos, en el caso de Bolivia puede ser que esté alrededor de 700, 800 y estuvo cerca de 1500. Ya ha mejorado mucho, pero no es suficiente. El financiamiento es mucho más caro. Al momento de ser el financiamiento mucho más caro, hace mucho más difíciles las cosas para que esto funcione. Hay que preparar una plataforma de esta naturaleza también, porque por ese lado también hay un comentario interesante respecto a captar la inversión, ¿no? En la primera etapa, que se financien proyectos de infraestructura como los que nosotros pensamos financiar en los próximos años a través del mercado de capitales, posiblemente el boliviano ponga parte de la plata, pero nosotros vamos a apostar mucho porque venga el inversionista extranjero a invertir. En la primera etapa se dio así en todos los mercados. Los peruanos, y le digo, no necesariamente fuimos muy lejos, en Perú recibimos mucha inversión chilena en un inicio. ¿Por qué recibimos inversión chilena? Ellos tenían un costo de los 300, llamémosle bits en el ENVI, nosotros teníamos el costo que tienen ustedes el día de hoy de 600 o 700. Era mucho más barato, ellos estaban dispuestos a pagar un mayor precio por las inversiones. Era el mismo flujo de caja, solo que si lo descuentas a distintas tasas de interés, ellos estaban dispuestos a pagar más de lo que estamos dispuestos acá. Ustedes, digamos, si aquí en Bolivia descuentan ese flujo, definitivamente no van a estar en condiciones de competir con los peruanos, colombianos o chilenos o brasileños. Entonces, ellos van a venir, y si van a venir a invertir, van a pedir que tengan esta condición básica para poder hacerlo. Entonces, es fundamental que trabajemos en esta etapa, proveyendo la normativa, dándole las seguridades a los inversionistas para que podamos avanzar. Para ahí pasar a una conectividad básica de acuerdos de cooperación con bolsas, poder empezar a interactuar con ellos, a colgar, conectarnos, intercambiar valores con países vecinos. La inversión, como digo, transfronteriza, va a hacer mucho uso de ese tipo de facilidades, ¿no? La conexión finalmente entre depositarias es fundamental al momento de gestionar la custodia y de darles a ellos la comodidad, a los distintos partícipes, no solamente local sino en el exterior. O sea, en el momento que ustedes van a tener que conectarse con Euroclear, van a tener que conectarse con un custodio a nivel global para poder gestionar los valores entre los mercados locales y extranjeros, porque van a tener emisiones que van a compartir mercados, es decir, van a tener un tramo local, un tramo extranjero, y es necesario que ustedes puedan ofrecer esa infraestructura de esa naturaleza. Y ya finalmente una integración funcional, que puede darse mediante una fusión o no necesariamente. Pero le digo, son estas distintas etapas las que nosotros vemos que de alguna forma ustedes van a poder avanzar en un proyecto de integración como la que nosotros hemos experimentado. ¿Qué cosa es lo que Bolivia puede ganar a todo esto? Definitivamente pues, es el acceso a los recursos, la idea de tener un mercado mucho más profundo. Hoy en día Bolivia, la verdad, por lo que estamos viendo, es un mercado fundamentalmente de repos. Esas operaciones de corto plazo. Estamos compitiendo con el sistema financiero tradicional, bancos. Tenemos que entrar a hacer emisiones mucho más sofisticadas, emisiones de bonos verdes, ¿no? Y que haya una mayor liquidez en el mercado que nos permita a nosotros inclusive gestionar nuestros ahorros en el mercado local. El horizonte de inversión que debe existir aquí sigue siendo de corto plazo, de un año máximo. Lo que queremos es alargar y extender esos elementos, temas que nos permiten este tipo de desarrollos, ¿no? Nuevos productos, ahí lo mencionamos, y el posicionamiento internacional como mercado. Finalmente también todo esto te pone a ti en bandeja, te pone en la palestra, te pone en exhibición, en la vitrina, para extenderte y poder captar y poder, digamos, otro tipo de inversiones en estos mercados. ¿Cuáles son los factores críticos, ¿no? Al final del día? Porque la verdad es que esto no es fácil, ¿no? Lo hemos venido conversando con distintas autoridades en estos días que hemos estado acá. Una voluntad política y una visión tanto de corto, mediano y de largo plazo. Pero esa voluntad política, nos referimos a los reguladores, nos referimos sí a la gente de la política, nos referimos a la gente de la infraestructura, a los brokers, a los fondos de inversión. La verdad es que tenemos que alinearnos en eso y sí considero que la bolsa tiene un rol protagónico en todo esto. O sea, es cierto que la bolsa no es todo el mercado de capitales, aquí van a venir capitales fuera del ámbito de la bolsa, ¿no? Así que, digamos, pensemos de esa manera, no es, pero la bolsa sí es un eje central para efectos de que todo esto funcione, y creo que el liderazgo de instituciones como la bolsa son fundamentales en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, ¿no?
incorporar las entidades del Estado más relevantes, fundamental, como digo, no solamente los reguladores del mercado, creemos que el Ministerio de Economía, el Banco Central, entidades fundamentales. En el Perú ha sido, digamos, no sé si usted, pero digamos, nosotros le tenemos un gran aprecio al presidente del Banco Central, digamos, lo apreciamos más que nuestro presidente de la República, ¿no? Digamos, es alguien que tenemos hoy día, justo le mostraba a Diego, me había llegado un aviso del Wall Street Journal el día de hoy, que decía que el líder principal del Perú era el presidente del Banco Central. Ha estado 16 años en el cargo. Como todos ustedes saben, hemos tenido como 8 presidentes en los últimos 10 años, ¿no? El único que le ha dado esa estabilidad macroeconómica y económica al Perú ha sido el Banco Central. Pero fundamental, no solamente en promover al país, pero fundamental en el apoyo que se necesita para perfeccionar los sistemas de pagos que necesitan acompañar el desarrollo de lo que son las plataformas de negociación, el desarrollar una cámara de derivados, ¿no? Es fundamental el desarrollo de instituciones de esa naturaleza. Hay que tener los incentivos necesarios para todos, hay que hablar con los emisores, hay que hablar con los actores del mercado. Es un esfuerzo de todos, no es un esfuerzo solo de la bolsa, no es un esfuerzo del EDB, es un esfuerzo de todos los distintos actores del mercado en salir a promover el desarrollo del mercado boliviano. Así que estos son en general, no quiero discutir, digamos, entrar a revisar todas ellas, pero definitivamente es un tema que creo nos compete a todos y que creo que esto aquí es importante mencionarlo como parte del esfuerzo que se tiene que hacer. Yo prometí ser breve y terminar a las 6, porque era creo que la hora en que empieza el cóctel, así que con esto estoy prácticamente cumpliendo con el tiempo que me habían puesto, ¿verdad? Pero simplemente decirles que como reflexión final, porque en realidad nosotros hemos hecho este esfuerzo, como digo, casi en 12 años logramos la fusión de las entidades. El esfuerzo no fue fácil, ¿no? O sea, tuvimos todos estos aspectos críticos, digamos, fueron experiencias que tuvimos y por eso los ponemos como factores críticos, porque de alguna forma los tuvimos que enfrentar en su momento. Había muchos riesgos y mucha reacción. Digamos, los actores de mercado le tenían mucho miedo a la integración originalmente, porque estamos abriéndonos a la competencia, ¿no? Es decir, van a venir brokers chilenos, colombianos a competir con los peruanos, vamos a desaparecer, somos el más chico de los mercados. O sea, suelen haber esos temores, suelen haber temores respecto al riesgo, pero mira, digamos, creo que no ganan nada protegiéndose, no integrándose. Más bien yo creo que ganan muchísimo en un proceso de integración de esta naturaleza. La región, al final, también, porque ha sido todo nuestro esfuerzo, nuestro lema al momento de integrarnos nosotros, que solos no lo podemos lograr. La región no necesita, llamémosle una bolsa, lo que necesita es un ecosistema regional que funcione. Como digo, mediante una fusión nosotros, mediante una integración con ustedes o con otros mercados, pero lo que necesitamos es proveer al mercado internacional y a nuestros países un ecosistema que funcione y que nos permita captar el dinero, permita ofrecerles las oportunidades a nuestro propio entorno en ese sentido. Entonces, yo creo que Bolivia puede ser protagonista en un tema de esta naturaleza. Tenemos 5 años, ¿no? Es decir, digo tenemos porque acaba de cambiar el gobierno, y un gobierno que pensamos es más amigable con un esfuerzo de esta naturaleza. Creo que lo último que les podría decir es hay que movernos rápido en ese sentido. Así que con eso, esto es todo lo que quería comentarles. Simplemente muchísimas gracias más bien por el tiempo y hemos cumplido con el horario que nos establecieron. Gracias.